Pues sí, mis hermanos, hoy vamos a estar viendo algo muy importante que sucede en este capítulo y vamos a estar hablando sobre el pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? ¿Por qué Dios hace pacto con David? ¿En qué consiste? Y el pacto es el pacto eterno con David, una promesa que trasciende el tiempo, una promesa que va de generación en generación hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema en el cual vamos a estar viendo en el día de hoy. El pacto eterno con David, una promesa que trasciende el tiempo. En muchas veces nuestros mejores deseos, es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, lo que le sucedió a David, hacia Dios no coinciden con los planes. ¿Con los planes de quién? Con los planes de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo, cómo David quiso construirle un templo al Señor, al David verse con ya viviendo en casa, con todo lo que Jehová le había dado en casa de cedro, como dice la palabra, en casa de madera construida. Y entonces David, al estar viendo el templo de Jehová, que sabemos cómo estaba construido a través de cortinas, David sintió en su corazón la necesidad de construirle una casa a Jehová. Pero es de eso que estamos diciendo, que a veces nuestros deseos no van alineados al plan de Dios, no coinciden con los planes de Dios. Y es algo que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy. David quiso construirle un templo, pero Dios les respondió con una promesa mucho más grande. David en su corazón quiso construirle un templo, una casa a Jehová, pero vamos a estar viendo cómo Dios responde a este anhelo, a esto que David había puesto en su corazón. Y vamos a estar viendo cómo Jehová le hace una promesa a David. Establecer que la promesa consiste en establecer su casa y su reino para siempre. Este capítulo no solo revela el corazón de un rey piadoso, sino, mis hermanos, también el corazón de un Dios fiel y soberano. Sabemos que Israel ya en estos momentos era un reino unido. Recordemos que lo vimos en capítulos pasados, donde ya Israel había sido un reino unificado debajo de la dirección de David, bajo el reinado de David. Vimos que Israel primeramente estuvo dividido después de la muerte de Saúl, estuvo dividido en dos, estuvo dividido entre la tribu de Judá y el reino del norte, que estaban bajo el liderazgo de Isboset, del reinado de Isboset. Cuando muere Isboset, vimos que David es proclamado como rey sobre todo Israel, por eso es que estamos hablando sobre ya un reino unificado. Vimos cómo David obtuvo la victoria. David ya ha sido reconocido como rey en todo Israel, que lo vimos en el capítulo número 5, donde en este mismo capítulo vimos cómo conquistó Jerusalén. Y ya en el capítulo pasado, en el capítulo de ayer, vimos cómo David había traído el arca de Dios hacia Jerusalén, estableciendo un centro religioso y político, que esto fue lo que se estableció en Jerusalén, como vimos en la clase del capítulo número 5, que es conocido como Sión también, y es conocida como la ciudad de David, que no solamente era conocida por la ciudad de David, sino que llegó a establecerse como un centro religioso y político, porque David lleva, como vimos en el capítulo 6, cómo llevan el arca de Dios hacia Jerusalén. Estábamos viendo que Israel en este tiempo estaba viviendo bajo un tiempo de prosperidad, un tiempo de consolidación nacional bajo el reinado de David y anhelo de establecer una adoración estable a Dios. Es lo que estamos viendo durante el liderazgo, el reinado de David. Este capítulo marca un punto importante en la historia porque introduce el pacto davídico, que conecta directamente con la venida del Mesías. Estamos hablando de Jesucristo. Vamos a estar viendo cómo este pacto que Dios hace con David va trascendiendo el tiempo y va directamente conectado hacia la venida del Mesías. Va a estar conectado directamente con nuestro Señor Jesús. Y es el establecimiento de su reino eterno. El establecimiento de un reino eterno de quién? De Jesús. Como dice la palabra en Lucas capítulo 1, los versículos 32 y 33. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a estar viendo cómo este pacto que el Señor hace con David, que se conoce como el pacto davídico, va trascendiendo la historia, va trascendiendo y cómo esta promesa, este pacto que Dios hace con David en este momento, vamos a estar viendo cómo llega este pacto hacia nuestro Señor Jesús, donde el Señor le promete, le establece, le dice que le iba a dar un reino que será llamado, que iba a ser su hijo llamado Hijo del Altísimo, que el Señor le dará el trono de David, su padre, y que era un reino que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y un reino que no tendría fin. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con la explicación que hemos podido buscar, que así el Señor nos ha dado, de los primeros tres versículos. Si alguien puede leer los tres primeros versículos del capítulo, por favor. ¿Lo tiene en la Ok. pantalla? ¿Lo tiene en la pantalla, cielo? No, Sí, por favor. Si no son los los que leo están yo. en la pantalla. No, en la pantalla no están. Oh, ok, Yo los ok. leo. No, yo lo Si leo, nadie los hermana. tiene. Amén. Segundo. Mis hermanos, Del versículo 1 al 3. acostumbrémonos que aunque estemos acá compartiendo la pantalla, debemos de también Después, ir amén, teniendo la Biblia en mano e ir observando, ir mirando las escrituras. amén. Amén, mi hermano Jairo, por favor. Amén. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, después Amén. de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó Segundo de David, Samuel 7. Segundo de Samuel perdón, 7. estaba leyendo el que no era. Ok. Dice, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey a profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedrón y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Gracias, mi hermano Jairo. Amén. En estos primeros tres versículos, mis hermanos, vamos a estar viendo el deseo de David. Vamos a estar viendo que David desea edificar un templo para el arca de Dios. Pues como dice la palabra en los primeros versículos, pues él ya habita en casas de cedro y está viendo que el arca está en tienda. El arca está dentro de cortinas. Esto es lo que está en el corazón de David. Al David ver que dice que ya Jehová le había dado reposo de sus enemigos, de todo su derredor. Dice que David se le acerca al profeta Natán y le expone esto que David tiene en su corazón, donde él le dice al profeta Natán que él quiere construirle una casa a Jehová, porque él se está viviendo en las comodidades, lo que Jehová le ha dado, lo que Jehová le ha permitido. Y entonces esto lo pone David en su corazón y entonces David, como estamos viendo, David ya está establecido y ha vencido a sus enemigos. Estamos en estos momentos, por supuesto, si ha vencido a los enemigos, estamos viviendo un tiempo de paz. Ahora, el corazón de David muestra reverencia por Dios. Nota cómo contrasta su casa de cedro con la tienda del arca. Al David verse en el reino, verse en su casa construida con todos sus lujos, con todas sus comodidades para aquella época, y al comparar cómo él estaba viviendo, al ver la casa de Jehová, en este momento el templo, que recuerden que estaba construido con cortinas, como es el mismo templo que Jehová le mandó a construir a Moisés, cómo debían de hacerlo. Entonces David sintió pesar en su corazón. Al verse, él se sintió viviendo cómodo y entonces el arca de Dios viviendo entre cortinas, viviendo en tiendas. Entonces él se le acerca a Natán y le plantea lo que él quiere hacer. Entonces Natán, por supuesto, aprueba este deseo inicialmente de David. Él le dice, Jehová está contigo.
Esa es la respuesta que el profeta le da a David. Le dice, Jehová está contigo, haz lo que bien te parezca, haz lo que sientas en tu corazón, porque tenemos la certeza de que Jehová está contigo. Esta es la primera respuesta que el profeta Natán le da a David sin consultar con Jehová. Porque Natán en este momento no había consultado a Jehová. Y vamos a ver en los capítulos, en los versículos adelante, cómo es que Dios le habla a Natán sobre lo que David quería hacer. Entonces estamos viendo un rey amplio en misericordia, estamos viendo un hombre justo, estamos viendo un hombre, estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Estamos viendo un hombre que al verse viviendo en las comodidades, halló de que el templo de Jehová no era lo adecuado para que el arca de Dios estuviera allí. Él quería edificarle una casa a Dios. Él quería edificarle algo mejor a Jehová para que el arca de Dios estuviera allí. Entonces, vemos la respuesta de Natán, profeta de Dios en ese momento, como David, como le estaba diciendo, como el pueblo y Natán estaban seguros de que Dios estaba con David. Natán le da esta primera respuesta y le dice a David, haz lo que bien te parezca, haz todo lo que tengas en tu corazón, hazlo, que Jehová lo va a tomar a bien, en otras palabras. Entonces, en los versículos 4 y 7, vamos a estar viendo cómo Dios responde a través de Natán. Los versículos 4 y 7 dice que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Recuerden que al Dios que nosotros tenemos no hay nada oculto. Las intenciones de nuestro corazón, el Señor las conoce. Ya el Señor David le había expresado a Natán lo que él quería hacer. Entonces dice la palabra que en esa noche el Señor le habla a Natán y le dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Es una pregunta que el Señor le manda a decir a David. Dice, Dios interrumpe el plan y corrige a Natán. ¿Por qué interrumpe el plan? Porque Dios está viendo lo que David quería hacer. Y entonces él se le revela en esa noche a Natán y le habla a Natán. Entonces vemos cómo Dios interviene directamente en este asunto. Vemos cómo Dios interviene directamente en este plan, en esto que David quería hacer. En los versículos 5 y 6 dice, Dios recuerda que nunca pidió templo, como lo estamos viendo. Los versículos 5 y 7, del 5 al 7 dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Jehová le está diciendo a ella, David, le está mandando a decir a David que en ningún momento a ninguno de los siervos que le sirvieron a él, que apacentaron al pueblo de Israel durante todo el peregrinar en el desierto, a ninguno él le exigió que le edificaran un altar, que le edificaran una casa para que él morara. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios fue peregrino juntamente con su pueblo. Donde estaba el pueblo de Israel, estaban bajo tiendas, ahí estaba Jehová. Sabemos que el Dios al que nosotros le servimos está donde están sus hijos. Entonces, en los versículos del 5 al 100 dice que Dios recuerda que nunca pidió templo. Él ha sido un Dios peregrino con su pueblo, habitando entre ellos en tiendas. Recuerden que el Señor manda hacer el tabernáculo, el centro de adoración, el centro donde se iban a hacer los sacrificios. Dice la palabra que ahí en el centro de Israel habitaba Jehová, en medio de su pueblo, en el medio de ese pueblo que él mandó a santificar, en un pueblo que él quería que fuese santo porque él es un Dios santo. Entonces el Señor le manda a decir a través de Natán que en ningún momento él le ha dicho, él le dijo a ninguno de los siervos que apacentaron a Israel durante el desierto, durante los 40 años, durante ya todo este tiempo de peregrinar, durante todo el tiempo de Saúl, durante todo el tiempo de los jueces, en ningún momento él le dijo a ninguno de ellos que le construyeran una casa. Porque donde estaba su pueblo, habitando en tiendas, ahí estaba Jehová. Si el pueblo estaba en el desierto, ahí estaba Jehová. Donde quiera que estuviera el pueblo de Israel, donde quiera que estuviera su pueblo, ahí iba a estar Jehová. Ahí estaba Jehová. Ahí estaba la presencia de Jehová. Es decir, que él no necesitaba un templo, como dice la palabra, que él no habita en templos hechos
en manos de hombre. Por lo tanto, Jehová en ningún momento le pidió a David ni a ninguno de los siervos anteriormente que le edificaran una casa, que le edificaran una casa para él habitar. Pero esto era algo que estaba en el corazón de David, algo que David sintió. Y entonces, en los versículos del 8 al 11, vamos a estar viendo cómo Dios recuerda su fidelidad a David. A raíz de todo esto que está sucediendo, Dios le recuerda a través del profeta Natán la fidelidad de él a David. Entonces, ¿alguien puede leer por favor los versículos del 8 al 11? Estamos aquí. ¿O yo Amén, estoy hablando? hermana. Perdón, Versículo hermana, del 8 al 11, por favor. del 8 al 12. Al 11, por favor. Ok, del 8 al 11. Amén. Dice, ahora pues dirá así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en tu lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Amén. Gracias, Amén. mi hermana Nina. Amén. En estos versículos, mi hermano, Dios narra lo que ha hecho con David hasta ahora. El Señor a través de Natán le recuerda a David todo lo que él había hecho con él desde que David estaba cuidando las ovejas. El Señor le dice, yo te tomé del redil. Dios exalta su gracia soberana. ¿Por qué? Porque David fue un pastor. Recuerden que David fue traído, David era un pastor de ovejas y ahí fue donde comenzó el proceso de David. Por eso le dice, yo te tomé del redil, yo te tomé de allí, de ese lugar donde tú estabas cuidando las ovejas, donde tú estabas apacentando las ovejas, de allí yo te saqué. Dios ha estado con él, el Señor le recuerda a David que él ha estado con él, que él le ha dado victorias y ha establecido a Israel en paz. A través de David, el Señor trajo paz a Israel. Entonces el Señor se ve en la obligación, el Señor comienza a traerle a memoria a David, a recordarle a David a través de Natán todo lo que él ha venido haciendo con David. Desde el momento en que él lo sacó de allí del redil de la manada, donde él estaba cuidando las ovejas, de donde el momento que él lo ungió, el momento que todas las victorias que el Señor le dio, que sabemos y hemos conocido, y hemos estudiado toda la vida de David, hemos visto todo lo que el Señor hasta este momento ha hecho con David. Entonces, a través de Natán, el Señor le comienza a recordar todo lo que él ha hecho con su vida. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios le recuerda todas estas cosas a David? Porque el Señor, a través de Natán, decide recordarle a David todo lo que él ha hecho por él desde el momento en punto que él lo trajo de allí, de ese lugar de rey donde él estaba cuidando y pastoreando las ovejas. Primeramente, porque está afirmando su soberanía. Dios está afirmando su soberanía con David. Dios muestra su poder y autoridad sobre la vida de David y sobre Israel. Eso es lo primero que el Señor quiere hacerle entender a David. Él está afirmando su soberanía, porque Dios le está mostrando el poder y la autoridad que él tiene sobre la vida de David y sobre la vida de Israel. Número dos, porque está mostrando su fidelidad. Sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios que aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. Dios demuestra su compromiso y lealtad hacia David y a Israel. También el Señor, a través de todo este recordatorio que le está haciendo a David, de todo lo que él ha hecho con su vida hasta este momento, está preparando el camino para la promesa. Todo esto que él está haciendo, todo esto que le está recordando el Señor, lo que ha hecho hasta este momento con el pueblo de Israel, lo que hizo con lo que ha hecho con la vida de David, es para darle paso al cumplimiento, es para darle paso a un compromiso, al camino, a una promesa que Dios
le quiere hacer a David. Dios está sentando las bases para la promesa de establecer una dinastía duradera a través de David. Dios, recuerden que cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán, Moisés se pasó 2 años recordándole allí, cuando lo vimos en Deuteronomio, 2 años recordándole toda la ley al pueblo. Y uno de los puntos que el Señor fue claro recordando a través de Moisés era que nunca podían olvidar de dónde Jehová los había sacado. Y entonces de una forma u otra, aquí el Señor le está recordando a David todo lo que él ha hecho con David hasta este momento. Desde el momento que lo sacó de la casa de su padre, de detrás de las ovejas, lo formó como rey sobre Israel durante todo el tiempo que David estuvo peregrinando en el desierto, donde todo el tiempo que David estuvo huyendo de Saúl. El Señor está haciendo este recordatorio a través de Natán con un plan y un propósito. Porque Dios le recuerda a David, mis hermanos, todo lo que ha hecho con él, por él, para establecer una base sólida para la promesa que está a punto de hacerle sobre la dinastía davídica. El Señor está recordándole a David todo lo que había hecho con el plan y el propósito de establecer una dinastía sólida, una dinastía davídica, una promesa que el Señor quiere hacerle a David, que el Señor le hizo a David en este capítulo. Y estamos hablando sobre el pacto davídico. Estamos hablando sobre la promesa que Dios le hace a David. Por eso es que el Señor le recuerda a David todo lo que él había hecho con David hasta este momento. Por este pacto que Dios quería hacer con David. Dios hace un pacto eterno con David y lo estamos viendo en los versículos del 11 al 17. El Señor le dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y tú duermas con tus padres, le está diciendo Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David le quería construir una casa a Jehová. Ahora es Jehová quien le está haciendo una promesa, le está haciendo un pacto, está haciendo un pacto con David, declarándole a David lo que él quiere hacer con la generación de David, lo que él quiere hacer con David y su generación. Dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí estamos hablando, mis hermanos, aquí estamos viendo el pacto davídico. Aquí estamos viendo el pacto que Dios hace con David. Como bien dice, Dios hace un pacto eterno con David. Estamos hablando de cuando decimos eterno es para siempre. Ahora, ¿qué es el pacto davídico? Esto es muy importante, mis hermanos. El pacto davídico es un acuerdo unilateral hecho por Dios con el rey David, en el cual promete levantar un descendiente de su linaje, establecer su reino y afirmar su trono para siempre. Mis hermanos, aquí vale destacar que es el pacto. Recuerden que el que hace pacto con el hombre es Dios. Pero aquí David, el Señor le está diciendo a David que él va a hacer un pacto con él. Él hace un pacto con David y es unilateral porque es solamente de Dios con David. ¿Por qué? Porque aquí el Señor no está pidiendo condición. Vemos en los otros pactos que el Señor que había hecho con Moisés, por ejemplo, el Señor le pedía siempre una condición. En los otros pactos había una condicionante. El pueblo tenía que cumplir con algo. Cuando vemos el pacto mosaico, que es el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel, el Señor le pide al pueblo ¿qué cosa? Obediencia. El Señor le pide que tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplir con sus estatutos, tenía que cumplir con sus ordenanzas. Y entonces, si ellos cumplían, entonces Jehová
iba a estar con ellos. Pero en este caso, Dios hace un pacto con David, un pacto solamente de él con David, donde le dice que va a levantar un descendiente de su linaje, que va a establecer su reino y que va a afirmar el trono de David para siempre. Ahora, los versículos claves, aquí tenemos los versículos del 12 al 16. Y es cuando dice, y cuando tus días sean cumplidos, estamos hablando de que cuando llega el momento de la muerte de David, le dice, y duermas con tus padres. Recordemos que así siempre se expresa en la palabra, que los hijos de Dios morimos físicamente, pero siempre dormimos con la esperanza de reencontrarnos con nuestro Señor. Entonces, le dice, cuando tú te mueras, cuando tú vayas con tus padres, cuando tú duermas con tus padres, llega el momento del fin de la vida de David, él le dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Estamos hablando de uno del linaje de quién? De David. El cual procederá de tus entrañas. Estamos hablando de un hijo, de un nacido de David. Y afirmaré su reino. Dice que él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Ahora, hay elementos claves aquí, mis hermanos, en el pacto davídico. Los elementos claves, estamos hablando del linaje, que tenía que ser, iba a ser un descendiente biológico de David que reinará después de él. Estamos hablando de Salomón, mis hermanos, y este pacto, el cumplimiento lo vamos a estar viendo en quién, luego en nuestro Señor Jesús. Este pacto también, otro de los elementos, estamos hablando del reino. ¿Por qué? Porque el reino de David será que perpetuo, será perpetuado, será para siempre. Dice que no destruido como los reinos paganos. Estamos hablando de que el reino de David iba a permanecer para siempre, que no iba a ser destruido. Porque el otro elemento que estamos viendo dentro del pacto es el trono. ¿Y por qué el trono? Dice, porque la autoridad real será establecida para siempre. Le promete que su casa será firme, dice, porque no solo un templo físico, que es el que vemos que va a construir Salomón, que lo vamos a ver más adelante, sino una dinastía espiritual eterna. Y también hablamos en este pacto, se está hablando otro de los elementos sobre la eternidad. Porque dice, pues, en estos pasajes se ve que 3 veces se menciona la palabra para siempre. En los versículos estos del 13 al 16 se menciona la palabra para siempre 3 veces, enfatizando, mis hermanos, que la naturaleza de este pacto es eterno. La naturaleza del pacto que Dios hace con David no tiene tiempo de caducidad, no caduca, no se elimina, es para siempre. Cuando decimos para siempre, estamos hablando de los siglos por los siglos, estamos hablando de la eternidad. Ahora, este pacto davídico, este pacto que Dios hace con David, tiene un cumplimiento inmediato, pero también tiene un cumplimiento profético. ¿Por qué tiene un cumplimiento inmediato? Porque Salomón fue el hijo de David que reinó después de él. ¿Y construyó qué cosa? El templo, que lo vamos a estudiar en Primera de Reyes capítulo 6. Dios le da a Salomón qué cosa, que todos conocemos que el Señor, Salomón le pide al Señor qué cosa, sabiduría. Y dice que Dios le da sabiduría, le da gloria, le da poder, aunque también lo disciplinó. Porque vamos a estudiar más adelante que Salomón también fue disciplinado como en este pacto el Señor se lo dice a David, si alguno de tus descendientes hicieren lo malo delante de mí, entonces yo lo juzgaré con vara de hombre. Pero la misericordia de Jehová no se iba a apartar de la casa de David. Dice, y dijo Jehová a Salomón, aquí estamos viendo la corrección. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Aquí estamos viendo el cumplimiento del pacto inmediato, que vemos cuando es Salomón, que lo vamos a estudiar más adelante, cuando Salomón hace lo malo delante de Jehová, el Señor se le manifiesta y le dice a Salomón que le iba a quitar su reino, que se lo iba a entregar, que iba a dividirlo a través de su hijo, pero por amor a David y por el pacto que Dios había hecho con David, dice que iba a permanecer, dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo
he elegido. Aquí, mis hermanos, estamos viendo a través de este versículo el cumplimiento del pacto de nuestro Señor hacia David. Por eso estamos diciendo que tiene un cumplimiento inmediato, porque lo vamos a estar viendo cuando estudiamos la historia de Salomón. Ahí vamos a estar viendo el cumplimiento de este pacto en ese momento a través de Salomón. Pero este pacto que Dios hace, el pacto davídico, también tiene un cumplimiento profético. Sabemos que la profecía es para tiempo futuro. Dice que el verdadero cumplimiento de este pacto lo vemos en quién, en Jesucristo, que es descendiente de David según la carne. Según Mateos 1:1, como dice la palabra, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso estamos viendo el cumplimiento profético, porque lo vamos a ver en Cristo Jesús, que viene siendo descendiente de quién, descendiente de David. También, como lo dice la palabra en Romanos 1:3, dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí estamos viendo el cumplimiento de estas palabras declaradas en estos versículos del 13 al 16. El cumplimiento del pacto davídico, de lo que el Señor le dijo a David en aquellos momentos, que su reino iba a ser para siempre. Dice, cuyo reino no tendrá fin. Recordemos que esta es una de las palabras claves en este pacto, que el reino que él iba a establecer sobre la casa de David era un reino que no tendría fin. Y el cumplimiento lo vemos en Cristo Jesús. El reino, el cumplimiento del reino de nuestro Señor Jesús no tiene fin. Como dicen los versículos del 32 al 33 que los leímos a inicio, dice, ese será grande. Estamos hablando de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces estamos viendo que este pacto que el Señor hizo con David, el pacto davídico, tiene un cumplimiento inmediato, que lo estamos viendo, lo vamos a ver en Salomón, y tiene un cumplimiento profético que lo estamos viendo, lo estamos viviendo en Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo y el pacto davídico. Dice que Jesús es llamado hijo de David. Esto es muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como lo vemos en Mateos 9:27 y también está en Mateos 20:30, que lo llaman, como lo indican como legitimidad, lo llaman como heredero del trono. Lo llaman como hijo, le hemos visto muchas palabras que dicen hijo de David. ¿Recuerdan cuando dicen hijo de David, ten misericordia de mí? En muchas ocasiones a Jesús lo llaman como hijo de David. Todo esto viene a raíz de qué? Del pacto davídico, del pacto que el Señor le hizo a David, que el reino, que su reino no tendría fin. Por eso es que decimos, la palabra registra que Jesús es hijo de David, porque es parte del pacto davídico. En Apocalipsis 22:16 dice que Cristo declara, yo soy la raíz y el linaje de David, uniendo la preexistencia divina con la promesa del trono, uniendo la preexistencia de quien, la preexistencia de Cristo con el trono de quien, con el trono de David. Dice, su reino no es político como el de David o Salomón, sino el reino de nuestro Señor Jesús es ¿qué cosa? Es eterno, espiritual y universal. Ahora, en los versículos 15 se menciona algo muy importante que dice que es misericordia perpetua. El versículo 15 muestra la misericordia perpetua de nuestro Señor. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Estamos hablando del descendiente de los descendientes de David, al cual quité delante de ti. En el versículo 15 vemos la misericordia perpetua. Misericordia, aquí en hebreo, se dice eset, que implica amor fiel, lealtad del pacto y gracia constante. Dice que a diferencia de Saúl, a quien Dios desechó, que sabemos que Dios lo desechó como rey, completamente por la rebeldía que tuvo Saúl, como lo vimos y lo estudiamos en 1 Samuel 15:26, a David y a su descendencia, Dios nunca la retirará su amor pactal, porque Dios hizo pacto con David. Estamos viendo que el Señor se lo dijo a David. No era que ellos no fueran a pagar, ellos no fueran si hacían actos malos, si pecaban, porque lo vemos que hay muchos que cuando entremos ya a estudiar la historia de los reyes, vamos a estar viendo cómo esta generación que viene después de David, muchos reyes se levantaban, hacían lo bueno delante de Jehová y tenían sus consecuencias, pagaron sus consecuencias, pero la misericordia de Jehová hacia la casa de David nunca se apartó. Dios siempre cumplió con su promesa, Dios siempre cumplió con el pacto que él hizo a David ahí en este capítulo. Ahora, a David y a su descendencia, Dios nunca les retirará su amor pactal
Aunque algunos reyes sufrirían juicio temporal, el pacto no sería anulado. Recuerden que el pacto que Dios hizo con David le dijo que era para siempre, era un pacto eterno. Esto demuestra que el pacto davídico es incondicional, basado en la fidelidad de Dios, no en el desempeño humano. El Dios al que nosotros servimos es un Dios fiel, es un Dios que Él cumple por encima de todos la palabra que Él da, la palabra que sale por su boca. Y estamos viendo el cumplimiento de este pacto davídico, lo vemos durante toda la historia de la generación de David y lo estamos viendo en el cumplimiento en nuestro Señor Jesús. Ahora, en el versículo 16, Dios hace una promesa de eternidad. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Esto es una promesa que el Señor le hace a David. Le dice que él lo va a ver, que delante de sus ojos, delante de tu rostro, dice que su trono iba a ser establecido para siempre. Esta es la declaración más importante de este pacto, del pacto davídico. Y lo vamos a estar viendo a través de tres elementos clave. Dice que la casa, ¿por qué? Porque por la dinastía de David. El reino, que es un dominio bajo su linaje, y el trono, que le da, ¿qué cosa? La autoridad real. La palabra eternamente indica duración perpetua, no solo hasta el exilio babilónico. Recuerden que después, vamos a estudiarlo más adelante, el pueblo de Israel va a ser deportado a Babilonia, pero el pacto no termina ahí. El pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, que tenía con David, el pacto davídico, era eterno, es eterno y para siempre. Porque después que el pueblo es llevado a Babilonia, que regresa, se establece nuevamente el reino allí en Judá. Y entonces se sigue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Dice, la palabra eternamente, como le indica duración perpetua. En Jesucristo, esta promesa se cumple en plenitud. Jesús no reina desde Jerusalén terrenal, sino de dónde? Desde el cielo. Y su reino es espiritual, eterno y universal. El reino de nuestro Señor Jesús es eterno, como dice la palabra, eterno, espiritual y para siempre. Ahora, yo le hice un resumen acá con respecto al reinado, a la relación, a la disciplina, a la misericordia y el trono eterno. ¿En qué consiste? Estamos viendo la generación de David. Estamos hablando desde Salomón hasta Jesucristo. Estamos viendo de Salomón y los reyes de Judá y vamos a estar viendo en Jesucristo. Primeramente, el primer aspecto es relación porque le dijo, y él será para mí como hijo y yo seré su padre. Esto se cumple en Salomón, relación padre-hijo. Se cumple en Salomón, sí, por supuesto, por una adopción divina, porque así el Señor se lo establece y se lo dice, tú serás como mi hijo, tú eres mi hijo, y así se lo confirma también el Señor a Salomón. Y por supuesto, en Jesús, porque por la naturaleza eterna. Ahora, también vemos el pacto en el aspecto de disciplina. Por supuesto que Dios a Salomón y a los reyes de Judá que no hicieron lo correcto delante del Señor, el Señor los disciplinó. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ahora, Cristo Jesús sabemos que Él no pecó, pero llevó todos nuestros pecados al madero. Pero llevó nuestros pecados allí a la cruz. Él no pecó, pero todos los pecados de nosotros, Él los llevó a la cruz del Calvario. Y vemos en el aspecto de la misericordia, por supuesto que el Señor tuvo misericordia en Salomón y tuvo misericordia en los reyes de Judá. ¿Con respecto a qué? Porque esto lo había prometido, que su misericordia no se iba a apartar de la generación de David. A pesar de los fracasos, a pesar de que Salomón, a pesar de que los reyes de Judá, algunos hicieron lo malo delante del Señor, la misericordia de Jehová nunca se apartó de la casa de David. Y por supuesto que en Jesucristo vimos la misericordia totalmente cumplida en él. Ahora, el trono eterno. Por supuesto que en Salomón, en los reyes de Judá, no hubo un trono eterno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trono terrenal. Un trono, la persona muere y entonces es un trono terrenal. Tuvo fin en Salomón y en los reyes de Judá. Pero en Jesucristo sí se cumple esta promesa, se cumple esta palabra que era un trono, es un trono eterno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo reina por siempre y reina por los siglos de los siglos. Y este es el cumplimiento del pacto davídico, el cumplimiento de la palabra del Señor a David. Lo vemos aquí
en nuestro Señor Jesús, que el reino era eterno, su reino es eterno y para siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, en los últimos versículos, del 18 al 29, después que ya Natán le declara toda esta palabra a David, después que Natán le dice todo lo que el Señor iba a hacer con su casa, con su generación, David, no cabe nada más en David que darle gratitud, alabanzas a nuestro Señor. Por la boca de David solo salen gratitud hacia nuestro Señor. Por eso estamos viendo que David automáticamente lo primero que hace es la oración de gratitud hacia nuestro Señor. David responde ¿cómo? Con humildad y adoración. En los versículos del 18 al 19, David se humilla y le dice, ¿quién soy yo? Reconoce su pequeñez frente a la grandeza del plan de Dios. David diría, o podemos pensar, yo quería edificarte una casa, porque yo me estoy viviendo entre lujos, entre comodidades, en una casa de cedro, una casa hecha de madera, y vio el tabernáculo que era de cortinas, y David diría, ¿quién soy yo? David le dice al Señor, ¿quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí? David quiso hacerle esto al Señor, quiso edificarle una casa al Señor, y el Señor le responde con esta promesa. El Señor le responde con este pacto eterno para la generación de David y para su casa. Es una promesa de David hacia David y a David para de David. Por eso David reconoce la pequeñez delante del Dios grande, del Dios eterno, al Dios al que nosotros le servimos. Porque David está reconociendo que él es pequeño ante la grandeza del Señor. En los versículos del 20 al 21 reconoce que todo lo que el Señor hace es por amor y por voluntad divina. Todo lo que el Señor, toda esta promesa que el Señor hizo fue por amor y porque así le plació al Señor. Y por supuesto porque había un plan perfecto que se cumple en Cristo Jesús. En los versículos del 22 al 24 exalta la grandeza de Dios y recuerda la rendición de Israel. Los versículos del 25 al 27 le ruega que se confirme la promesa, no con incredulidad, sino con reverencia, mis hermanos. Él le dice al Señor en los versículos del 25 al 27, él le dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. En otras palabras, que se cumpla tu voluntad. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Mis hermanos, en los versículos, David les ruega que se confirme esta promesa. No porque no le creyera, sino con reverencia y con humildad. Confirma que Dios es fiel y que sus palabras son verdaderas. David confirma que las palabras de nuestro Señor son fieles y verdaderas. Ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo podemos aplicar este capítulo? Dice, primeramente Dios honra el corazón, pero guía el propósito. Dios vio la intención de David, que quiso construirle una casa, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan perfecto, que era hacer un pacto con David. Nuestras buenas intenciones deben alinearse con la voluntad divina. Nosotros podemos tener muy buenos deseos, nosotros podemos tener como David, pero de nuestros planes, que nuestra voluntad sea alineada con la voluntad de nuestro Señor. Número 2, la soberanía de Dios guía la historia. Vemos que la soberanía de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre la casa de David, fue guiando la historia totalmente hasta el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús. Número 3, las promesas de Dios trascienden generaciones. Lo que Dios prometió a David encuentra cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Si alguien puede encontrar Hechos 13:23.
Hechos 13:23. Hechos 13:23, cielo. Ajá. Amén. Dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Así mismo, mis hermanos. Por eso que decimos que la promesa de Dios trasciende generaciones. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David que él iba a levantar, que su reino iba a ser perpetuo, que su reino iba a ser para siempre. Y vemos el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús. Por eso que la palabra dice, de la descendencia de este, ¿de quién? De David. Y conforme a la promesa de quién? De Dios. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dios levantó a Jesús para salvar a Israel y para salvar la humanidad. El verdadero Rey eterno es Cristo. Este pacto apunta al reino eterno de Jesús. Lucas, como hemos leído, Lucas 1, los versículos 32 al 33, que dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y Hebreos 1:5, si alguien lo encuentra lo puede leer. Y Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Aquí vemos el verdadero y eterno Rey, que es Cristo Jesús. Y número 5, que la respuesta correcta a la gracia, ¿cuál es? La humildad y la adoración, que fue lo que hizo David. Cuando Dios hace este pacto y le declara a David todo lo que él iba a hacer con su casa, todo lo que iba a hacer con sus hijos, con su descendencia, David, ¿qué es lo que hace? Se postra, se humilla ante esta promesa y engrandece el nombre de nuestro Señor. Se postra ante el Señor y se humilla ante su presencia, reconociendo que él no era nadie delante de Dios, delante de la grandeza y delante de la misericordia de nuestro Señor. Uy, si yo no puse las preguntas y las respuestas como debía de hacerlos, aquí están. Dice, ¿qué quería hacer David para Dios? Se me fueron las respuestas, no las puse. Estamos aquí, mis hermanos, pero las voy a quitar. Amén. Voy a dejar de compartir acá la pantalla para que no me vean las respuestas, por favor. Hello, para mí que no estamos aquí. Sí, estamos aquí. Amén, amén, amén. Amén, amén. Hermana, estoy aquí, solo que estoy leyendo un cuento a los niños para dormir. Amén. Entonces, mi pantalla no la ven ahora, ¿verdad? No. Primera pregunta. Dice, ¿qué quería hacer David para Dios? El templo. Ajá, muy bien. ¿Quería construirle una qué? Casa. Casa. Muy Casa. bien, exactamente. Una Quería casa. construirle el templo, quería construirle una casa. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Quién le llevó la respuesta de Dios a David? Natán, el profeta Natán. Profeta Muy Natán. bien, el profeta Natán. Número 3. ¿Qué le prometió Dios a David en lugar de permitirle construirle el templo? Que siempre quedaría pacto con él. Ajá. No. ¿Qué más? Con su descendencia. Le prometió que su casa sería eterna. Su descendencia. Ajá. Y le prometió también que después de él, su hijo, quien era, le iba a construir ¿qué cosa? La casa. Le iba a Que construir él el templo. quería El templo. construir. Le dijo a David que David no, él no quería a David para eso. Amén. Le dijo que le levantaría un hijo, le dice que levantaría un hijo que construiría el templo y que su trono y su reino serían establecidos Y no tendrán para fin. siempre. Para Amén. siempre. Pregunta número 4. Dice, ¿qué actitud tuvo David al recibir la promesa de Dios?
glorificar su nombre. Amén. Dice que se humilló, dio gracias a Dios y oró con reverencia. Pregunta número 5. ¿Quién cumple finalmente la promesa del trono eterno de David? Su hijo Samuel. Jesus Christ. Samuel. Dice, Jesús. Te cumple Recuerda, cómo dice la pregunta, hablamos muchísimo de eso. ¿Quién cumple finalmente la promesa del trono eterno de David? Amén, amén. Jesús. Amén. Pensé que hablaba de casa, hermana. Amén. Recuerden que hablamos mucho sobre el pacto davídico, Sí, que amén. el cumplimiento se ve en nuestro Señor Jesús. Amén. Jesucristo, el Hijo de David, cuyo reino no tendrá fin, cuyo Amén. reino no tiene fin. Mis hermanos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir, algo que quieran aportar. Gloria a Dios. creo que estuvo muy claro de mi parte. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, si no hay dudas, como conclusión de este capítulo nos revela el corazón humilde de David y la fidelidad inmutable de nuestro Dios. Vemos que el pacto davídico es central para entender la venida del Mesías, que ya lo vimos, y el establecimiento de su reino, un reino que eterno, que no tiene fin. Vemos que la gloria final no es de David ni su descendencia humana, sino del Hijo de Dios, el que reinará eternamente y para siempre. Y nosotros como creyentes somos herederos, mis hermanos, de ese reino eterno, que vamos a ser llamados a vivir en reverencia y en fe. Nosotros vamos a ser parte de ese reino eterno. Vamos a ser levantados y vamos a vivir en ese reino eterno, donde nuestro Señor es el que va a reinar para siempre.